Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta 12ª edición de nuestro conversatorio de fraternidad que auspicia el movimiento de los focolares. Y en esta oportunidad tenemos el cuarto conversatorio alrededor de la encíclica, ¿no? Tutti, Fratelli Tutti. En esta oportunidad tenemos el privilegio de recibir y de contar con la participación del profesor Guillermo Aveledo, quien es politólogo y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, profesor de Historia de las Ideas Políticas en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de esta universidad y de Pensamiento Político en Venezuela de la Escuela de Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana, donde también es decano de Estudios Jurídicos y Políticos. En esta oportunidad también queremos, además, agradecer la participación de algunas personalidades que están en el público, como la presidenta del Consejo Nacional de Laicos, María Elena Febres Cordero, y por ahora el nuncio no ha llegado, ¿verdad, Lina? Creo que todavía no. No se ha conectado todavía. No, todavía alguien que esté por primera vez participando en nuestro conversatorio. Nos gustaría conocer de dónde vienen, si se presentan, si alguno está por primera vez. Buenas, yo estoy por primera vez aquí, me invitaron hoy. Hola, Ofelia, encantada, bienvenida. ¿Cómo está, profesor Guillermo Tell? Hola, Ofelia. Yo trabajo también en la Metropolitana. Sí, Qué bueno. Colegas allá. Bienvenida. ¿Quién más? Aquí también veo a Juan Mora. Creo que también es alguien que por primera vez está con nosotros. Muy buenas noches, un cordial saludo. Juan Jesús Mora. Bienvenido. Soy franciscano de María y miembro de la Comisión del Año del Laicado de Venezuela. Qué bonito. La cual agradezco inmensamente si nos apoyan en la difusión del Año del Laicado de Venezuela, el cual fue establecido por resolución del Consejo Nacional de Laicos el 19 de julio del año pasado, en el marco de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el primer laico venezolano, laico, a ser beatificado, ¿no? Okay. Entonces, bueno, muy agradecido por la invitación. Quiero dejar claro que el Consejo Nacional de Laicos le hizo una publicidad grande a este evento, ¿no? Muchas gracias. Y deseamos igual retribución de parte de ustedes. Creo que sí. Bueno, somos Gracias, laicos, así pues. que tenemos que... También está por ahí mi amigo Juan Salvador Pérez. Levantó la mano. ¿Cómo estás, Juan Salvador? Bienvenido. Hola, María Ximena, ¿cómo estás? Un placer saludarlos a todos. Estoy participando por la revista SIC como director y con mucho interés en escuchar a Guillermo y su aproximación a la Hermanos Todos. Qué bueno que estás como director de la revista. Excelente. Gracias, Juan Sí, Salvador. hombre. Qué bueno. A la orden. Qué bueno. A la orden por allá. Gracias. Tenemos aquí que Daniel Laud está escribiendo, me imagino que es que no tiene micrófono. Dice, mi nombre es Daniel Laud, estoy por primera vez y soy de la UCAP, profesor de Historia del Pensamiento Económico, profesor de Finanzas, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Bienvenido. Muchísimas gracias por participar. Ok, y Virginia Rivero. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Saludo al doctor Guillermo Tell Aveledo y a todos los presentes. Bueno,
Creo que ya. ¿Alguien más que falte que esté aquí por primera vez? Hay una amiguita de la infancia que es Silvana Yacutone, que está conectada. Silvana, si quieres dar un saludo. De repente no tiene micrófono. Carla Carrera Ortiz tiene la mano levantada. Ajá, también. Hola, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Saludos. Soy periodista de Maracay. Un placer. Primera vez que estoy por acá, por invitación del padre George, periodista de Maracay, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, y tengo un programa en el Circuito de Éxitos acá en la ciudad. Estoy a la orden y un placer de formar parte de este conversatorio. Gracias, bienvenida, bienvenida de ahora en adelante a todos nuestros conversatorios que son una vez al mes. Bueno, yo creo que ya estamos listos, no falta nadie a quien comentar y bueno, profesor, somos todos oídos, lo vemos a disfrutar de su disertación sobre fraternidad, libertad, igualdad, las implicaciones políticas de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Bienvenido. Muchas gracias, Ximena, muchas gracias, Carolina, muchas gracias por supuesto a los focolares, a amigo Diego, que lo vi en las caras de la matriz de público. Me encanta que un evento comience así, no solo con tanta gente conocida y estimada y querida, sino además con esas presentaciones, porque a veces uno entra en esto y hay un colega que llama al Zoom una suerte de las lápidas digitales, porque uno no ve con quién está hablando y cuesta mucho en ocasiones derribar esa suerte de ficción. Uno está hablando solo en ocasiones. Pero también es una maravilla que podamos tener estos eventos por esta ruta, y hay que realmente estar agradecidos por no solo este evento que ustedes han organizado, los populares, en estos temas durante tantos meses, ahora enfocados con la encíclica, sino también que tengamos la oportunidad desde tan lejos de poder reunirnos de tantas ciudades, tanto aquí como en el extranjero. Así que eso es algo que me alegra muchísimo, y me alegra mucho el tono en que hemos ido comenzando. Yo quiero abordar la encíclica, y no es que quiero yo darle un significado. La encíclica habla por sí sola, es una encíclica que puede parecer larga en comparación con otros documentos, pero también, siendo un documento tan denso, a veces tratamos de compararlo con nuestros propios referentes inmediatos, y es inevitable que la mayor parte de la sociedad no está familiarizada con la doctrina social de la Iglesia. La mayor parte de la sociedad no está familiarizada con el pensamiento católico, porque nuestra socialización con el pensamiento católico es también, a veces, no quiero decir superficial, no es eso, sino muy restringida en ocasiones, salvo a los laicos activos y por supuesto a los religiosos, a las enseñanzas catequéticas que todos recibimos. Algo de eso obviamente queda en nuestro lenguaje, queda en nuestro ser, pero muchas veces con nuestra vida, muchas veces con nuestra práctica, se va diluyendo, porque también nuestra vida profesional, nuestra vida técnica, para quienes estamos en las ciencias sociales y humanas, lo va alejando. Y esa es la verdad. Muy pocas veces vamos viendo. Yo recuerdo, yo siendo politólogo, estudié un año de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, y yo venía un poquito contrariado, porque uno de nuestros profesores de primer año, en Introducción al Derecho, era muy furiosamente positivista. Entonces yo no entendía cómo en la Universidad Católica íbamos a tener un profesor positivista en Introducción al Derecho, a lo más. Entonces eso me generaba cierta... Pero lo cierto es que a veces no podemos traducir, y tenemos también timidez de hacerlo, como católicos, el pensamiento católico a la usanza moderna, pero además es la usanza técnica la que a veces no voy a decir que nos roba, sino que nos hace filtrar todo en ella. Y lo voy a decir desde mi propia perspectiva profesional y politológica, si se quiere. Es como yo quiero abordar
el Fratelli Tutti esta noche. Lo primero es que insistir en la tríada: fraternidad, libertad, igualdad. Hoy día a veces tenemos ciertos prejuicios con respecto a la Revolución Francesa, o en todo caso recordamos la Revolución Francesa como un hecho entre trágico y glorioso, pero y sabemos que la historia de las ideas del siglo XVIII en adelante, la historia de las ideas políticas que nos marca a nosotros y que tenemos un elenco fijo, quienes estudiamos historia de las ideas políticas, o historia del pensamiento político, o historia de la filosofía política, en cualquier escuela donde eso se estudia, en, por supuesto, ciencias políticas, pero también en derecho, o en historia, o en filosofía, o en sociología. Muchas veces estudiamos la historia del pensamiento político como una suerte de elenco fijo. Un par de griegos y romanos, saltamos casi toda la Edad Media, quizás paseamos para decir, bueno, ahí están Santo Tomás de Aquino y Marsilio de Padua, que dijeron más o menos lo mismo que Platón y Aristóteles, estoy aquí diciendo brocha gorda, y después pasamos a la modernidad. Y en ese elenco de la modernidad, que es típicamente el elenco francés e inglés, con algún suizo, con algún alemán, con algún italiano metido por ahí, pero básicamente ese es nuestro elenco y esa es nuestra discrepancia. Y nos basamos justamente en las ideas, en la dicotomía entre libertad e igualdad. Esos son nuestros programas, y es el programa aquí y en la India, y en China, y en Oxford y en Madrid. Cuando uno hace un programa en ciencia política, de historia de las ideas, y aquí yo tengo atrás mi biblioteca de trabajo de historia de las ideas, pues que tengo lo medieval, lo moderno y liberales, socialistas, fascistas, etcétera, por acá. Y eso es, y vemos esa tríada de libertad, igualdad y fraternidad, no como una tríada, sino como un dial. Hay más o menos tanta libertad, hay más o menos tanta igualdad, y ahí vamos ubicando el espectro de ideologías, el espectro de mensajes. Y se nos olvida la fraternidad, incluso ocurre en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. En la doctrina social de la Iglesia, fraternidad está mencionada 20 veces. Igualdad, por cierto, entre igualdad y desigualdad, unas 40 veces, y libertad, pues casi 150. Nótese esa discrepancia. Y libertad sigue siendo, vamos a decir, el vocablo central de nuestro vocabulario político. Incluso en vamos a decir, el gran clivaje contemporáneo entre liberales y socialistas, el clivaje que tenemos desde el siglo XIX. Y ahí a veces no sabemos cómo meter el pensamiento católico, cómo decirlo. Voy a usar esa pequeña frase de Caldera, que cuando se refería a la democracia cristiana, donde decía que en los manuales ordinarios de ciencia política y de filosofía política se tiene la democracia cristiana como una especie de liberalismo bautizado o marxismo bautizado. Es un pensamiento propio y distinto. Y aunque la democracia cristiana es una hija un proceso paralelo a la doctrina social de la Iglesia, quiero aplicar eso también a la doctrina social de la Iglesia. No es una suerte de liberalismo bautizado ni de marxismo bautizado. Y aquí por las distintas confusiones que ocurren. Hoy, claro, es muy polémico porque se lee mucho de la encíclica Fratelli Tutti desde una luz, vamos a decir, entre nuestra luz local, nuestro filtro local, muy abatido y muy castigado por las pretensiones del socialismo real y las pretensiones de esta instauración de estas últimas 2 décadas, pero también hay que verlo dentro del proceso más amplio, que es el que va a ver el Papa, que es el que está intentando hacer el Papa aquí. Y yo, insisto, no quiero ponerle palabras al Papa, sino recuperar palabras que nos ubiquen. Entonces, en lugar de ver libertad e igualdad como una suerte de dial donde a mayor libertad nos acercamos al liberalismo y a mayor igualdad nos acercamos al socialismo, y bueno, nosotros estamos ahí midiendo los sistemas políticos de un lado a otro, en realidad tomar en cuenta que libertad, igualdad y fraternidad son conceptos, son nociones sobre la humanidad que
son una tríada que actúan al unísono, que son así como la vieja pega sol de mix, que son una suerte de ingredientes que se combinan. No hablando meramente materialmente, sino porque no hay lo uno sin lo otro. ¿A qué voy? En una homilía citada, por cierto, en Fratelli Tutti, una homilía que hizo el Papa San Juan Pablo II en 1980. 1980 existía el socialismo real todavía, existía toda la amenaza existencial de las armas nucleares, estábamos todos pendientes de eso. Bueno, yo no, yo tenía 2 años, así que no puedo hablar en ese sentido. Pero eso que fue en Le Bourget, en Francia, recuerda el Papa Juan Pablo que libertad, igualdad, fraternidad son vidas cristianas. Ustedes se han olvidado que son vidas cristianas, pero son vidas cristianas. Lo está diciendo a una recepción de políticos franceses, quien tienen su secularité y laicité tan fuerte y que por supuesto produce cierta reactancia. ¿Pero qué quiere decir el Papa con esto? Bueno, entonces el Papa Juan Pablo estaba advirtiendo que no puede haber eso que se ve en el compendio de doctrina social de la Iglesia. No puede haber libertad sin igualdad y sin fraternidad. La igualdad, el reconocimiento de la dignidad de cada uno de nosotros como creaciones divinas, pero además, en tanto que nuestra individualidad, nuestra especificidad y nuestra peculiaridad nos hace no superior a ninguno. Es decir, no se trata de la igualdad material. Hace falta, sin embargo, algún tipo de piso mínimo material para que exista entonces la libertad. La libertad es la no coacción, en buena medida, el que podamos ejecutar libremente por nuestro libre albedrío, por nuestra capacidad de decidir, pues las acciones que el conato de nuestras almas nos lleven. Y en ese sentido, no puede haber una genuina libertad si hay una miseria material, cultural, social, una compulsión política. No puede haber genuina libertad. Entonces aquellos regímenes que dicen a nombre de la igualdad imponer cortapisas a libertad no son regímenes aceptables. Pero por ahí está la fraternidad. La fraternidad adquiere o tiene un sentido trascendente justamente en el sentido que está asociada a las otras dos. ¿Qué es la fraternidad? Bueno, que ninguno de nosotros como individuos es una parte aislada de la sociedad. Vivimos en sociedad, vivimos en comunidades, en sociedad a gran escala, comunidades a pequeña escala, en las cuales pertenecemos a otros. Nadie pertenece a sí mismo. Nadie comienza y termina consigo mismo. Esa, por supuesto, es una idea, sí, la vamos a ver en la historia de las ideas políticas, la vieja idea aristotélica que el cristianismo tomó para sí, pero que en cualquier caso es relevante de poner, porque el que no sirvamos a nosotros mismos implica que servimos también a los demás, y los demás sirven a nosotros. ¿Qué quiere decir nos sirven? ¿Que son sirvientes, que son siervos de nosotros? No, que nos dan, que nos alimentan, que nos nutren. Así, la madre nutre al niño y el niño cuidará de la madre cuando éste envejezca, por decirlo metafóricamente. Pero recordar también esa parábola que recuerda el Papa en Fratelli Tutti, el Papa Francisco, que es la parábola del buen samaritano. Nosotros pensamos en la fraternidad y pensamos en el buen samaritano, que ayuda al hombre asaltado en la carretera. Yo recuerdo las imágenes en mi libro de catecismo, en los libros de religión, cuando yo era niño, las imágenes del herido, magollado, golpeado, y el buen samaritano que lo atiende, lo cura, sin conocerlo, sin saber quién es. Y lo que nos pide el Papa en esto es, justamente al resaltar la fraternidad, es que no seamos indiferentes. Y uno puede decir, bueno, pero yo no soy indiferente con alguien que está caído en la carretera. El asunto es que hay temas, hay caídos en la carretera más allá de nuestra comprensión inmediata, y creo que es a eso lo que apunta el Papa. En centésimos años, el Papa Juan Pablo II, y perdonen que me vaya hacia atrás, pero hace 30 años vamos a celebrar los 30 años de centésimos años, estamos centésimos 30 años en este año. Y el Papa Juan Pablo II decía que tenía un temor,
decía, el marxismo ha fracasado. El marxismo ha fracasado por las razones que sabemos que ha de fracasar. No tiene una noción del ser humano integral, es una noción materialista, una noción que en su camino de igualdad viola todos los otros principios. No tiene una tríada, tiene nada más un pedazo de la tríada, y es un pedazo que además está traicionado porque al fin y al cabo el socialismo real era básicamente un capitalismo de Estado, era básicamente una politización del poder, etc. Pero entonces él dice eso, el marxismo ha fracasado, el parágrafo 42 es ese tipo. Pero, dice el pero, y ese pero es el pero que en Fratelli Tutti creo que está mejor desarrollado de los últimos 30 años para acá. El pero es que puede ocurrir que exista una noción según la cual entonces ya no hay más nada que hacer, que los problemas de la miseria, que los problemas de la explotación, que sigue existiendo, dice el Papa Juan Pablo, en el tercer mundo, en los países en desarrollo, etcétera, etcétera, esos problemas, que son problemas de desigualdad, no tengan que ser enfrentados. Ya triunfó la libertad, y la libertad por sí sola, la libertad nada más como hecho nominal, va a ser suficiente. Y si vemos eso, ese triunfo de esa ideología puesta así, no es la ideología liberal, y así no lo llama el Papa. Y a veces yo siento que en la encíclica Fratelli Tutti, con todo el cuidado del Papa Francisco, creo que ese es un punto débil, que insiste en llamar liberalismo a ese individualismo radical. Y yo creo que ahí hay un tema de innecesaria contención, pero vamos más adelante. En Sentencia Humana nos dice esa advertencia. Y si lo vemos para hoy, pues ¿qué estamos viendo? Pues justamente ese triunfo. No hay quienes que reclaman, bueno, el Papa no mencionaba el socialismo real, porque el problema del socialismo real hoy ocurre en un puñado de países, no como en 1980, 1990, cuando había recién fracasado, había ocurrido. Recordemos que el punto máximo de gobiernos socialistas, de socialismo real en el mundo fue en 1982. Es el mundo en que más parte de la población mundial estaba bajo gobiernos de partido único, bajo gobiernos comunistas. Ese ya no es nuestra realidad. Entonces pelear contra ese no molino de viento, contra ese monstruo fenecido, no es el punto principal hoy. ¿Qué decidimos hoy? Vivimos el dominio de otro mundo. Y no es el liberalismo del siglo XIX, no es el liberalismo del siglo XVIII, no es el liberalismo del siglo XX siquiera. Es otra cosa que ha, hasta cierto punto, sido una desviación de aquello. Algunos dirán que no es una desviación, es una característica de aquello. Que es que este mundo que lo describe muy bien el Papa y lo completa en el parágrafo 27, que es el parágrafo de las murallas. Hemos construido murallas que nos encerramos nosotros mismos, murallas en las que evitamos la conexión con los demás, murallas en las que evitamos el contacto con otros países, aun cuando tenemos el contacto del comercio, aun cuando tenemos el contacto de la globalización, aun cuando tenemos el contacto de que la tecnología nos permite, así como ahorita nos permite. Y ese mundo que describe es un mundo, para decirlo marxistamente, de alienación, aunque bueno, no marxistamente, para decirlo con la filosofía alemana, de alienación, de extrañamiento. Extrañamiento en la idea según la cual el otro no nos es común. Nos comunicamos más, pero para ponernos en nuestras tribus. Los países empiezan a cerrar sus fronteras, pese a que dependen los unos de los otros. Y todos dependemos de una cosa que siempre me llamó mucho la atención al haber leído Fratelli Tutti, es el problema de China. Claro, hoy día la Santa Sede y la Iglesia tiene un tema que resolver con la República Popular China, tiene unos asuntos muy serios de política y de diplomacia y de Estado con la República Popular China, pero creo que el capitalismo en China, que para algunos es la panacea, bueno, podemos tener prosperidad sin libertad, es obviamente parte del problema contemporáneo, porque es lo que nos permite en buena medida el tenor de vida que tenemos en Occidente, es al fin y al cabo el abaratamiento de costos por parte del capitalismo chino. Esa eficiencia del capitalismo chino. Hay un estupendo documental en Netflix, ganador del Oscar hace unos años, que es American Factory, sobre una compañía de vidrio en Ohio,
invertida por unos chinos. Y no solo el choque cultural y todo aquello, sino la idea de que, bueno, los chinos están frustrados porque no pueden explotar a los trabajadores en Ohio como ellos quisieran explotar. Eso que en 700 años llamaba el Papa Juan Pablo II el capitalismo primitivo o el capitalismo salvaje. Entonces, en ese momento estamos hoy como una suerte de segundo debut, de segundo triunfo. Y mientras en Occidente estamos cada vez más extrañados, cada vez más separados los unos de los otros, con más temor. Y volvemos a la metáfora del buen samaritano. Somos indiferentes. En lugar de atender al samaritano, pasamos de largo. Pero no solo pasamos de largo con el mendigo, con el pobre en nuestra comunidad, que lo hacemos, sino también con las implicaciones de nuestro estilo de vida. Consumimos productos que tienen una implicación con el medio ambiente y despreocupadamente lo hacemos. Consumimos entretenimiento que en ocasiones es explotador, y no me refiero al gran entretenimiento masivo, aunque por supuesto eso tiene su propio elemento, sino al entretenimiento, por ejemplo, del que nos llega en las redes sociales, que es explotador de la dignidad y explotador de la individualidad. Tenemos además unas relaciones en la tecnología que nos hacen, pese a estar unidos, cada vez más separados y más tribalizados, y viendo en nosotros en la ruptura ideológica, esa que decía mi papá, es ese fragmento de realidad. Vivimos cada uno de nosotros en un fragmento de realidad. Y en ese aislamiento, pues van a sufrir nuestras aspiraciones descritas en libertad, igualdad, fraternidad. Con este punto llego a un punto adicional, que es la libertad, la fraternidad y la igualdad. En buena medida son la base, la tríada de la democracia contemporánea. Eso que nosotros llamamos la democracia liberal. La democracia representativa o participativa es lo mismo en este caso. Tiene su fundamento en la creencia según la cual, en la convicción según la cual, cada uno de nosotros debe ser libre, debe ser igual y debe ser también hermano. Y en el alejamiento de nuestros sistemas políticos de esa realidad es que estamos viendo cómo los sistemas políticos, incluso en el mundo desarrollado, lo decía Juan Pablo II hace 30 años, 70 años, incluso en el mundo de las democracias liberales hay violación a los derechos humanos. Bueno, en el mundo donde no se respete la dignidad y no vivamos con fraternidad, pues hay un gran alejamiento entre gobernantes y gobernados, hay un alejamiento entre los ciudadanos y sus representantes, hay un alejamiento de los ciudadanos de la vida pública porque la vida pública es corrupta, porque la vida pública es mendaz, porque el Estado es malefactor en lugar de benefactor. Y todo eso nos causa una gran desazón. Aparte de la desconfianza con otras instituciones, con los medios de comunicación, con el empresariado, con los que no están en nuestro vecindario, incluso en nuestra pequeña comunidad, en nuestro pequeño pedazo de realidad. Y eso es muy malo para la democracia. Por otra ruta, por otra vía, hay un montón de politólogos, un montón de filósofos políticos hoy, y se pueden llenar bibliotecas enteras. Si en Venezuela pudieran llegar bien los libros, tendría pues todo un tramo lleno de eso. Que en los últimos años, pese a que eso ya había empezado a ocurrir en la tercera ola y cuarta ola de democratización, cuando empezó la democratización postsoviética, cuando vino la democratización del Asia y del África, cuando se restauraron las democracias en América Latina, y empiezan estas a causar problemas. La politología en Occidente, la politología que yo estudié cuando estudié ciencias políticas en la Universidad Central, decía esto, bueno, esos son problemas del tercer mundo, esos son problemas del mundo en desarrollo, no de usar tercer mundo cuando yo estudié. Yo no soy tan mayor. Usábamos mundo en desarrollo, en política comparada. Y dejamos, bueno, eso es porque esa gente es carne de cachete, esa gente es, bueno, más o menos chimba. Y se empieza a fijar la ciencia política contemporánea en los problemas de la democracia cuando empieza a ocurrir en su patria. Y especialmente con la victoria del señor Trump en el año 2016 en Estados Unidos. Y empiezan toda una serie de volúmenes con respecto al fin de las democracias. El fin de las democracias, cómo muere la democracia la democracia contra el pueblo, la posdemocracia, la crisis de una serie de títulos con nombres rutilantes
desde Giovanni Sartori, a Adam Jaworski, a David Runciman, a Ann Applebaum, a Pippa Norrie, de la crema innata de la ciencia política. Y todo eso para decir que la democracia está en problemas. Pero ahora nos fijamos porque ocurrió el Brexit, porque ocurrió Trump, porque ocurrió todo eso. Y lleva un momentico. La democracia está en problemas porque desde hace décadas las votaciones son prácticamente vacías. El abstencionismo, o más que el abstencionismo, la abstención electoral en los países desarrollados es altísima, altísima. La no participación en asuntos públicos es altísima. Ya en los años 80 lo refería uno de los grandes politólogos y sociólogos norteamericanos. Ahora se me fue el nombre, qué horror, qué pena, me van a regañar mis profesores. Con el libro Bowling Alone, ahora lo perdí, no lo entiendo en mis notas, que pena con ustedes. Putman. Todo eso existía allí. Robert Putnam. Es Goodman. Bowling Alone, Robert Putnam. Bowling Alone, Robert Goodman. Esa tendencia ya estaba allí. Estamos cada vez más aislados. El Papa lo que está simplemente es recordando eso. Pero recordando que es porque no es por la crisis económica, que lo es. No es por la crisis de la inmigración, que lo es. Sino que es fundamentalmente porque hemos perdido las piezas que encajaban en ese rompecabezas. En la búsqueda de mayor libertad, porque se sentía atrofiada por la igualdad, pues decidimos romper con una y con otra. Y nos olvidamos justamente de la fraternidad en estos años. Con, vamos a decir, la promesa china del mundo que sigue ahí vigente. Por eso habla el Papa aquí de la crisis de la democracia. Por eso habla de que los grandes problemas son el individualismo, el populismo y el relativismo. Y esa amenaza populista, bueno, es que se está metiendo con el señor Trump. No. Porque ni vale la pena que te diga, porque si no el de Fernanda no se usa nunca, si no lo usaba. No solo el señor Trump. Trump. Todos los días. Recordemos que el populismo... Supuestamente, ¿sabes? Yo no lo he visto. Pero es que eso no debe estar nunca, cuando tenga la voz, ¿cómo hace? Perdón, profesor. Ahí tiene su micrófono abierto. Ok, listo ya. Ya lo pagué. Gracias. No hay problema. Esto no nos pasa a todos. Si no se monta el perro, viene el toro. No se angustie, no se angustie. Está bien. Gracias por dejarme entrar en su casa. El populismo, decía, no es un tema que esté surgiendo hoy. No nació con Trump. No nació con Chávez ni siquiera. El populismo es una desviación de la democracia. Una desviación de la democracia liberal en su origen y una desviación de nuestro propósito. ¿Pero por qué surge? Por justamente ese extrañamiento. El que puedan dividirnos entre pobres y ricos, entre élites y masas, y que haya gente suficientemente astuta, suficientemente capaz para manipularlos con los medios modernos de manipulación y que lo sigamos, es consecuencia justamente de este extrañamiento. El planteamiento en Centésimo Annus y en Fratelli Tutti tiene esa comunidad. Hay que buscar una democracia, no la verdadera democracia, sino una democracia auténtica. Y perdonen que haga este juego de palabras. La verdadera democracia, al fin y al cabo, cuando él le reclama de verdadera democracia, uno tiene que sospechar. Ya va, ¿qué quieras diciendo tú? Sino una democracia auténtica que esté fundamentada realmente en lo que da sentido a la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo y a esto le desarrolla una sección fundamental del Papa Francisco. El gobierno del pueblo tiene que significar que el pueblo significa algo y es la dignidad de esa comunidad de seres que conformamos la comunidad política. Si no existe esa comunidad, no existe realmente democracia auténtica. No puede haber bien común, no puede haber pluralismo, lo cual quiere decir que la democracia auténtica no es el gobierno de las mayorías, sino el gobierno del consenso entre todos. No hay reconocimiento de la subsidiariedad, una democracia nominal. No hay realmente participación, sino más bien aislamiento. Y no hay, por lo tanto, elección y control, sino cada vez más descontrol de quienes mandan, e incluso de las fuerzas que, por encima de aquellos que nos gobiernan, mandan. Y eso es lo que angustia al Papa. Yo creo que el mensaje del Papa es justamente no decir que volvió a la normalidad. Así, el eslogan del señor Biden el año pasado y que ha repetido esta semana el señor presidente de los Estados Unidos. Perdió el caballero Trump y ahora el señor Biden dice
retornamos a la normalidad. Si la normalidad es el individualismo, el populismo, la asfixia del extrañamiento, pues vamos a volver al señor Trump en 4 años, o a una cosa como él, o a un fenómeno similar. Si la normalidad es lo que hemos tenido en estos 30 años, se nos olvida que la consecuencia de estos 30 años es justamente esos fenómenos, son justamente esa crisis de la democracia global que ilustran fenómenos como el del señor Trump, pero también ilustraron el del señor Chávez, el de los populismos de América Latina, el de los populismos en el sudeste asiático, todos esos, el populismo en el este de Europa, todos esos fenómenos que estamos viendo hoy y que están cada vez más asfixiando la realidad democrática. Las soluciones del Papa pueden ser no demasiado fáciles de operacionalizar en la práctica, porque parecen, bueno, cambia tu tenor de vida, cambia tu modo de ser, pero en el fondo ese es el deseo. Por eso pueden sonar muy alarmantes y por eso pueden sonar muy urgentes. Pero si no pueden ser alarmantes y no pueden ser urgentes, ¿para qué demonios hacer una encíclica? Y perdóname la expresión. Yo con esto cierro mis preliminares y creo que me he extendido demasiado. Pero recordar entonces que libertad, igualdad y fraternidad son una tríada, implican una combinación de elementos que son esenciales para nuestra visión de la democracia y que la democracia hoy día está en crisis justamente porque hemos desatendido o por demasiado énfasis en la libertad o por demasiado énfasis en la igualdad a nuestra vida común. Muchas gracias. Bueno, realmente es como para escucharlo una hora más. Es para escucharlo una hora más. Muchísimas gracias, sumamente interesante. Quisiéramos, si sus preguntas las pueden hacer vía el chat, si alguien quiere abrir su micrófono para hacer alguna intervención que sea muy corta, por favor, porque tampoco es que tenemos mucho tiempo, pero si la hacen por el chat, yo se la leo al profesor y vamos avanzando, ¿no? A mí me llamaba la atención el tema que hablaba de la diferencia entre democracia verdadera y democracia. Una auténtica democracia. ¿Cuál creería usted que pudiéramos para tener una auténtica democracia? Creo que hay que restablecer, o mejor, más que restablecer, fundamentar nuestros sistemas democráticos en lo local esencialmente, en nuestro sistema comunitario. Eso tiene su complicación porque a veces la política local tiene el vicio de pensar solamente en los sistemas inmediatos y no en las repercusiones globales de las actitudes metas. Por eso ocurre a veces que esa famosa frase también de la ciencia política norteamericana, el NIMBY, que criticaba el señor Putnam en Bowling Alone, not in my backyard, no ocurre en mi traspatio, pero solo es en las pequeñas comunidades donde puede ocurrir eso. El problema es que muchas de nuestras pequeñas comunidades están también asentadas y creadas en la distinción. Pensemos nosotros en nuestra vida vecinal. Nuestra vida vecinal está diseñada en más bien alejarnos del centro. No es la misma vida vecinal de cuando nuestros abuelos vivían más cerca de Caracas, digámoslo así. Pongamos para quienes vivimos en Caracas. Vivimos en los suburbios. Pues los suburbios hoy están pegados a la ciudad por diversas vías, pero tenemos que atravesar autopistas o metros para llegar. Estamos alejados entonces de la vida comunitaria. No tenemos plazas, no tenemos realmente encuentros. Nuestro punto de encuentro a lo más son los centros comerciales, que no son puntos realmente de encuentro porque en los centros comerciales no se puede hacer genuinamente vida pública. No porque el comercio sea malo e innecesario, no, el comercio es muy bueno y muy necesario, sino porque en esos espacios no se tienen las mismas características y expectativas que en una plaza. Y vivimos cada vez más alejados de ellos. Eso es parte de nuestra construcción. El problema es que para poder cambiar nuestra vida urbana, para poder cambiar ese estatus, hace falta, mejor palabra, una revolución epocal. Creo que la tecnología nos puede ayudar en eso. Creo que la redefinición climática
nos puede ayudar en eso, pero no es lo mismo vivir hoy. Yo que, por ejemplo, vivo en el Cafetal, en el municipio de Baruta de Caracas, que cuando mis padres vivían, mis padres no, mis abuelos vivían en San José o en Altagracia, o por esas zonas donde había una vida comunitaria más sana. Lo local debe hacerse y hacerse en ese tipo de comunidades. El problema es que vivimos en localidades que no son así, y yo lo veo con una gran dificultad. Hace falta un cambio muy importante al ser humano. Muchísimas gracias. Tenemos al señor Juan Mora con la mano levantada. Puede abrir su micrófono para hacer su intervención. Y luego tenemos... Muy buenas noches, muy agradecido, Ximena, y al profesor Ramón Aveledo. Profesor Aveledo, ¿usted no cree que esa tríada de fraternidad, igualdad y libertad se ve tremendamente afectada, ha sido tremendamente afectada, por lo menos en el último siglo, por el profundo proceso de secularización de las sociedades? Sí, parcialmente. Es decir, no veo que sea inevitable que sociedades seculares puedan entender este principio. Pero lo cierto es que cuando el secularismo se impone como política en Occidente, para bien o para mal, el clivaje que se creó, el clivaje político que se impuso, es el clivaje justamente entre libertad y igualdad, olvidando lo demás y olvidando nuestro sentido comunitario. La gran revolución que significó el capitalismo en el mundo, la gran revolución que ha significado la era industrial que implicó una nueva relación de nosotros con nuestra naturaleza, nos ha dado unas enormes ventajas, pero también nos ha hecho distraernos de algunos elementos. Y en esa distracción, a veces hemos adquirido otros lenguajes y hemos adquirido otras prácticas. Así que sí, hay unos elementos. Quiere decir que con esto hay que reevangelizar, quiere decir que es imposible hacerlo fuera de nuestros hermanos y congéneres no cristianos, no católicos, no religiosos. No creo que ese sea el caso. Porque es posible establecer contenidos de políticas públicas que recuerden esto. Uno de los grandes temas de la acción social de la Iglesia es que a veces parece inoperacionalizable en términos de políticas públicas contemporáneas, porque, bueno, es indeterminada. ¿Es liberal o es socialista? Uno no sabe. Pero el caso es que eso se puede hacer técnicamente, porque hay decisiones que se pueden tomar. Decisiones con respecto al medio ambiente, decisiones con respecto a, como dije, nuestro contexto urbano. Eso es inevitablemente religioso. Deseablemente no, porque sería difícil revertir una tendencia sin un cambio humano muy grande y quizás con algún sufrimiento, porque en algunas sociedades quizás los grupos de mayor celo religioso son los menos ecuménicos y los menos comprensivos de los demás, los menos pluralistas, por esta tribalización que estamos viviendo. Pero sí, hay una consecuencia de la secularización. Ok, muchísimas gracias. Voy a leer una pregunta de Carla Carrera Ortiz y luego le doy la palabra a Diego Lombardi. Carla le pregunta, profesor, ahora bien, estamos claros en nuestra realidad actual. ¿Qué podemos hacer para contribuir con el fortalecimiento de nuestra democracia, si se puede llamar tal, y el cambio de conciencia ciudadana enfocado en la tríada fraternidad, libertad, igualdad? Bueno, yo creo que en realidad es un buen punto de partida que la participación política se active en torno a esa idea. La participación política tiene muchas aristas, no es solo el voto es una de sus expresiones, la más generalizada, pero está la protesta, está todas las quejas de nuestros representantes y las quejas ante los gobernantes cuando no sentimos que nos representan. E incluso está, por supuesto, forma de participación más antisistema, más allá. Pero en cualquier caso ahí tienes un mensaje. ¿Hay en Venezuela libertad? No. ¿Hay en Venezuela igualdad? No. ¿Hay fraternidad? Pues está muy afectada por las otras dos. Porque se nos divide, porque se nos hostiga.
En un país donde una masa importante de nuestros compatriotas ha emigrado y solo ve a sus familias por medio de estos mecanismos, más allá de la pandemia, que no puede tener el contacto de su comunidad, no puede haber fraternidad, es imposible que haya eso. En una sociedad donde millones han emigrado y hay pueblos enteros donde solo están ancianos y niños, no hay fraternidad. Entonces, hay que retornar, el retorno de las familias, el retorno de los emigrados, el retorno de un sentido de, no de normalidad, sino de una sociedad que fuimos y no somos. Y allí está importante también rescatar, pues, libertad, igualdad. La bandera está allí, la bandera está allí. El cómo, por supuesto, dependerá de nuestro ejercicio de participación. Si la participación es simplemente para defender el Consejo Municipal de Lechería, bueno, está bien, pero ¿es suficiente? No, hay que ponerlo en una bandera más trascendente. Y creo que ese es el rol del liderazgo, ponerlo más allá. Solo se habla de libertad. No se... Miren, cuiden eso, cuiden eso. Debe cuidarlo el liderazgo. Y no olvidar que nosotros también somos pueblo. Muy es bien. decir, el gobierno de todos es el gobierno de nosotros. Perdón, Simón. Claro. No, adelante, excelente. No debemos olvidar que somos pueblos y también podríamos llegar a ser líderes, ¿no? Claro, así es. Dale. Diego, adelante. Y luego viene Juan Salvador. Buenas tardes. Saludos, profesora Veledo. Un gusto saludarlo y darle las gracias por haber aceptado esta invitación. Yo quisiera hacer un par de planteamientos breves. Hay mucho realmente aquí con esto que está diciendo. Realmente puedo gastar tomar un café y hablar un buen rato. Pero hay dos puntos que me gustaría destacar y que de alguna manera tienen que ver con lo que han sido temas recurrentes en este ciclo de conversatorios que hemos tenido. Uno tiene que ver incluso con el inicio de esta iniciativa, de este conversatorio, cuando el profesor Bayo, parte de su trabajo académico ha sido tratar de convertir o de analizar la fraternidad como categoría política. Y eso me llevó ahorita a pensar, escuchándote, que cuando se habla de libertad, de alguna manera, como categoría política, y eso llevado a una agenda, está muy asociado de manera muy simplificada al mercado. O sea, digamos que una de las principales banderas de la libertad está asociada al mercado. Algo parecido pasa con la igualdad. O sea, la agenda quizás a la que más le pudiera aproximar la categoría de igualdad desde una agenda política, yo diría que pudiera ser hacia el socialismo. Esto de manera muy simplificada, pero tratando, o sea, viendo que hay como una especie de paralelismo de estas categorías y algún tipo de agenda específica. La pregunta concreta sería, en el caso de la fraternidad, o sea, si hay algún tipo de agenda concreta en torno al tema de la fraternidad. Esta sería la primera pregunta. La segunda, justamente cuando estaba hablando, yo anoté acá sobre el tema de lo local. Y esto es algo que por lo que vengo pensando hace mucho tiempo, porque al principio también pensaba que quizás una condición para la fraternidad sería el tema de la localidad, justamente por las relaciones y por aquello de la amistad, etc. Sin embargo, dado las características del mundo de hoy, me ha llevado a pensar que quizás esa condición no sea necesaria. O sea, es deseable, pero no que sea excluyente. Me explico. Por ejemplo, el caso del movimiento popular es un caso bien interesante, porque, y afortunadamente yo conozco a varios miembros, varias personas muy cercanas. Entonces, son personas que vienen de distintos países, que están en grandes distancias, pero la interacción se siente con mucha fraternidad, se siente que hay realmente una especie de fraternidad
universal, que va más allá incluso de ese carácter local. Y eso me lleva, o sea, eso me permite plantear una idea que ya la he planteado todo el estudio. Estoy tratando de seguir reflexionando al respecto. Y es que esta fraternidad de alguna manera tiene que trascender categorías que hoy en día determinan las relaciones internacionales. Y aquí yo justamente colocaba, por ejemplo, una especie de fraternidad versus ciudadanía. Hoy en día lo que prevalece es el carácter ciudadano. O sea, nos preocupamos primero por nuestro entorno local, pero después por nuestra nacionalidad más allá de los países. Y un buen ejemplo, y a cuánto termino, es lo que ha pasado con el tema de las vacunas. En estos días leía un dato donde decían en este momento, a febrero 25, el 75% de las vacunas contra el COVID la han aplicado solamente 10 países. Y que el 50% de las compras de vacunas a nivel mundial la han realizado países que representan el 16% de la población. O sea, durante la pandemia ha quedado claro que dentro del concepto de humanidad la prioridad sigue siendo lo nacional. Entonces, eso, pues, la pregunta es cómo esto de alguna manera puede afectar una agenda en torno a la pandemia. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias también por la invitación y por la iniciativa y la iniciativa que han tenido en toda esta serie de conversatorios. En efecto, sí, socialismo, liberalismo, creo que esa es una discusión hasta cierto punto superada, en el sentido que lo peor de ambos extremos, y yo no creo que el liberalismo sea propiamente un extremo, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de mercado, lo que teme la doctrina social de la Iglesia y lo que teme el pensamiento católico es el mercado distorsionado de, bueno, eso que llaman algunos liberales el capitalismo de oligarcas o el capitalismo de mafia, que en buena medida es el capitalismo de oligopolio que existe en el mundo hoy. Es decir, hay una serie de pequeñas empresas que en realidad son cortapisas de la iniciativa individual, de la iniciativa incluso comunitaria, y que son avasallantes. Uno pensaría quizás la economía social de mercado ahí como respuesta alternativa, y siempre está el tema de gente, no, la economía social de mercado es más de mercado que social. ¿Quién gana ahí? De nuevo, la idea de fraternidad creo que se traduce mejor en la filosofía política comunitaria, pero no puedo decir, salvo los partidos demócratas cristianos, y cuidado, porque a veces muchos de los partidos demócratas cristianos en la historia fueron más conservadores que demócratas cristianos o socialistas que demócratas cristianos, pero eso es otro punto a discutir. Pero creo que es la filosofía comunitaria en esa lectura de trascender el clivaje liberal socialista que nos puede permitir algún tipo de salida. Hay exponentes latinoamericanos, no demasiado, los exponentes casi todos son anglosajones, y no se traduce bien, no digo por traducir el inglés al castellano, no se traduce bien nuestras tradiciones continentales, iberoamericanas. Es difícil hacerlo, así como ocurre mucho en los textos anglosajones que no se traduce bien el pensamiento latino, el pensamiento hispánico o el pensamiento católico. Y tiene esa desventaja. Alexander McIntyre, Michael Sandel, Walser, Charles Taylor, son ese tipo de autores que, claro, lo ven también en una perspectiva del primer mundo, del mundo desarrollado. Y eso nos deja a nosotros una carencia. Bueno, entonces es imposible, es inalcanzable. Tenemos que esperar a que este mundo mejore. Yo no sé. Lo otro que te refieres al tema de lo local y la fraternidad universal, en realidad es un comentario sumamente agudo que puede escaparse, y por eso dije en ocasiones lo local no es suficiente. O lo local puede ser muy primitivo y muy parroquialista, y viendo aquí en el término peyorativo de parroquialista. Ocurre con los problemas ambientales, por ejemplo. Bueno, no boten esa basura aquí, sino botenla más allá. Entonces el problema de lidiar con la contaminación no es lidiar con las causas de la contaminación, sino con la distribución de los contaminantes. Mándenme eso para allá. Quítenme esa basura de aquí. Y vamos a un sitio que está sucio, es que esta gente es muy indelicada.
cuando nosotros no tenemos que ver con la recolección de desperdicios sólidos en nuestras comunidades, o tenemos cloacas, o tenemos todo eso, que en realidad esconden eso, en lugar de gestionar de diversos modos la inevitable producción de desechos, que es quizás una de nuestras mayores afectaciones. Pero eso, por poner un ejemplo, no se puede realmente ser local sin más si no tiene esa visión trascendental y universal. Eso es absolutamente cierto. Y eso va a requerir elementos de educación, que yo creo que hay esperanza. Yo comentaba recientemente en una charla que yo veo como los jóvenes, veo a mi hija, por ejemplo, que no le gustan cosas que nos gustaban cuando nosotros éramos niños, le gustan las chucherías, le gustan, pero, por ejemplo, el refresco le parece pavoroso, ni lo toca. Que es un elemento de gran consumo de nosotros de vida, pero y el cigarrillo, la idea del cigarrillo, obviamente siendo una adolescente todavía no está para eso, pero la idea de que sus abuelos fumaron, cuando yo una vez cuando era chiquita preguntó qué era eso, era un cenicero, estaba en casa de mi suegro, ¿qué era eso? Era un cenicero. ¿Y eso para qué sirve? No, para el cigarrillo. Y ella preguntó, ¿y ustedes fumaban? ¿Y aquel escándalo? ¿Y qué cosa? Es una generación que está en eso. Puede ser, no voy a decir que es un lavado de cerebro, no, pero tienen otra conciencia de sus cuerpos y otra conciencia de los daños, y quizás en esa generación haya una esperanza adicional. Algunos le temen, y está el escándalo con la joven Thunberg, y no porque a veces la joven Thunberg, pero a veces si no se exagera, nos quedamos en lo normal, y nos quedamos en la contentura que, bueno, estamos siendo ecológicos porque barrieron esta calle. No, no es suficiente. Y es verdad, no es suficiente verlo desde la perspectiva local en ese sentido. Es toda la razón. Aquí empezaron a salir unos fuegos artificiales. No sé si se escuchan. Sí, desde aquí también. Debe ser porque llegó el nuncio al conversatorio, a quien le damos la bienvenida. No, señor Jordan, ¿cómo está? Y ahí está abriendo su cámara. Vamos a darle un segundito una palabra de saludo para luego ir con Juan Salvador y luego con Virginia. Monseñor. Tengo yo la palabra. Sí, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Me disculpo por el retraso de mi ingreso, pero los problemas yo tenía que encontrar la embajadora de Unión Europea ahora, la amiga Isabel, que tiene que dar el país Venezuela con mucha tristeza. Noté en ella como ella tiene un gran amor para Venezuela, para el pueblo de Venezuela. En estos días estoy muy ocupado sobre este tema doloroso, ¿no? Me disculpo porque tengo retraso por este encuentro, pero estoy contento que tengo esta posibilidad. Agradezco al doctor amigo Guillermo por su contribución. Saludo a todos ustedes. Yo quiero decir esto que ayer he tenido la posibilidad de un encuentro virtual con todos los rectores y formadores de todos los seminarios de Venezuela. El tema era Fratelli Tutti, era la fraternidad. Unos rectores, unos obispos me han comunicado después que han comprendido que el tema de la fraternidad tiene que ser al centro de la formación de los futuros sacerdotes. Entonces, mi impresión es que tenemos posibilidades, ¿no? Nosotros somos un laboratorio que hemos empezado, no son 2 años y medio, pero yo he visto que cada uno tenemos posibilidades para sembrar este tema de la fraternidad. Agradezco porque este grupo está continuando y creo que va a producir frutos, ¿no?
por ejemplo, si verdaderamente en todos los seminarios de Venezuela esta semilla está presente, creo que, porque si hay seminarios con la fraternidad van a generar presbiterios con la fraternidad, van a generar iglesia con más fraternidad, etcétera, ¿no? Y nosotros hemos empezado estos laboratorios, estos seminarios, estas conversaciones, y creo que hemos encontrado ya la confirmación de esto. Al inicio del año 2019, el Papa Francisco, con el gran imán de El Azhar, Abu Dhabi, ha firmado un documento sobre la fraternidad universal. Y después el Papa ha escrito una encíclica como Fratelli Tutti, ¿no? Como sobre la fraternidad. Yo creo que nuestro camino que hemos empezado era humildemente un poquito profético, ¿no? Que es confirmado ahora a nivel de humanidad. Y creo que si tenemos la gracia de continuar, podemos producir mucho. Esto es para agradecer a todos ustedes de vivir este laboratorio, este conversatorio, y agradecer a todas las personas que creen eso y que están comprometiendo su inteligencia y su corazón para continuar este camino. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Además que el motor que usted ha sido también para estos conversatorios ha sido extraordinario. Vamos a darle la palabra entonces a Juan Salvador. Gracias. Es una pregunta muy concreta, Guillermo. Fíjate, uno lee las encíclicas, te escucha y es claramente evidente que está enmarcada la encíclica Fratelli Tutti en toda la tradición de la doctrina social de la Iglesia. O sea, ahí no hay novedad. O sea, hay aportes importantes, pero no hay nada contrario a lo que siempre se ha dicho. La pregunta obligada. Entonces, ¿por qué recibe tanta paliza la Fratelli Tutti por parte de los críticos y no críticos, católicos y no católicos, intelectuales y no intelectuales? O sea, ¿por qué la paliza? Hasta ahí llego yo con la pregunta. Bueno, qué compromiso. Yo creo que por una parte, porque hay una relativa ignorancia de las ideas en la población letrada y académica del mundo de las ideas cristianas, las ideas católicas. Digo una relativa ignorancia porque lo que se nos enseña siempre es lo liberal, lo socialista y por ahí vamos. Eso por una parte. Por otro lado está porque hay ciertamente algún tipo, yo creo que en la desesperanza de hoy, que creo que ese es el problema central del hombre hoy día, es la desesperanza. Y en esa desesperanza creemos en una suerte de ruptura, de visión apocalíptica, y más que apocalíptica, casi, perdóname la palabra, un poquito pentecostal de la realidad, en el sentido del maniqueísmo de buenos y malos, etcétera, etcétera. Y tenemos que ubicar allí al Papa y cómo en la perspectiva local la Santa Sede ha querido mediar en nuestro conflicto. Hay y eso no se ha logrado por diversas razones, pues está esa crítica que le encajetan al Papa Francisco. Pero también porque hay, pues, crítica externa hacia ese punto. Entonces, la idea del Papa peronista y todas estas cosas. Y creo que se olvida que esencialmente es el Papa. Un amigo me decía hace poco que el problema es que la gente no tiene fe en el Espíritu Santo, no cree en el Espíritu Santo. Pero no podemos decirle a todo el mundo que crea en el Espíritu Santo, la sabiduría sobre el colegio cardenalicio. Lo que sí tenemos que admitir es que hacemos del pontífice un pararrayos de muchas de nuestras carencias y de muchas de nuestras angustias, porque está tocando unos nervios y no nos gusta lo que nos dice porque Carrizo, tienes razón, chico. Creo que ese es el punto. Y no genera en general, esa animadversión. Yo siento que a veces también hay
hay momentos, y esto sí es algo que el Papa tiene que cuidar a veces las palabras, y creo que en ocasiones sí hay cierto esoterismo en nuestro significado, en nuestro lenguaje, y no nos hacemos entender, no es fácil hacernos comprender. Pero a la vez, si nos hacemos demasiado comprensibles, ya no estamos hablando nuestro lenguaje. Entonces, eso es un problema inevitable. Pero creo que es eso, creo que son nuestras angustias y demás. Se le exige que sea categórico. Yo no sé cuán más categórico puede ser el Papa, porque si lo que son los papas es categórico. Es decir, a mí me parece sumamente diáfano lo que está diciendo. Pero quizás porque, de nuevo, tengo la frecuencia, lo oigo, y cuando lo estoy oyendo no estoy esperando que me hable un filósofo de la Universidad de Jena, o me hable un economista de la Universidad de Chicago, o me hable un sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Espero que me hable el Papa, entonces espero que me hable como Papa, y no siempre estamos oyéndolos. Puedo añadir, me permites, Guillermo, añadir una cosa que me parece que en la encíclica el Papa quiere dar voz a los pobres, a los emarginados, a los últimos, a los heridos, que son la mayoría de la humanidad. Y por eso los otros van a ser nerviosos, porque siempre el punto de vista de la lectura de la humanidad, de la historia, es el otro lado, ¿no? Es la minoría que hace una lectura de la historia de la humanidad. El Papa dice, no, mi punto de interpretación de lectura son los pobres. Claro que esto, muchos son nerviosos de esto, ¿no? Concuerdo perfectamente, Monseñor, es exactamente eso. Y que esa angustia, ese espejo, no cuesta mal. Estamos hablando del hombre saltado en la carretera, de la víctima que atiende al samaritano. Muchos de nosotros pasamos de largo, y como nos recuerdan, tú pasaste de largo, pues no nos gusta y nos rehusamos a ello, porque también somos a la vez el que pasa de largo, pero también el hombre en la carretera, y preferimos vernos en ese espejo nada más. Es así, es así. Y en eso no hay nada nuevo, y esto es otro punto. A mí me sorprende mucho. ¿Aló? Adelante, adelante. Mucho la crítica, porque en ocasiones desestima que la Iglesia Universal tiene muchísimo tiempo hablando de estos temas. Es decir, no es hoy. Y entonces sacan citas aisladas de los papas anteriores, de Pablo VI, Juan Pablo II. Es que Juan Pablo II sí era anticomunista, no como este. Es muy frustrante esa descripción, porque eso no pasaba antes, porque quizás no teníamos estos mismos apegos tecnológicos que tenemos que opinar de todo de inmediato, y todo está escrutado de inmediato y sin reflexión. Eso creo que es parte del problema. Sí, a mí me parece que también un poco es como fuerte. Aló. Yo dejé de escuchar. Sí, perdí a Ximena. Creo que sí, Ximena no está. Sí, parece que Ximena perdió la conexión. Tienen la mano levantada Virginia Rivero y Ofelia Abella. Si pueden intervenir mientras recuperamos a Ximena. Sí, bueno, yo celebro esta reunión auspiciada por el Movimiento Focolar, con un politólogo nuevo, tan brillante, que nos trae una visión de Fratelli Tutti desde el punto de vista laical y de la academia. Yo creo que el Papa Francisco le ha dado a la humanidad dos encíclicas claves, que son un grito de
alerta, de casi que de dolor, ¿no? De ver lo que está pasando. La Laudato Si con respecto a al cuidado del planeta para concientizar a la humanidad entera de la destrucción que puede significar inclusive amenaza a la especie humana, a la humanidad entera. Y esta última, Fratelli Tutti, que como brillantemente Guillermo nos ha disertado sobre ella, ¿verdad? Yo creo que es un regalo a la clase política principalmente y a la inteligencia de los países. Por eso me encanta que politólogos, que la academia la asuma y asuma realmente el planteamiento o la propuesta del Papa Francisco en Fratelli Tutti, porque ahí está la clave para la democracia, para las relaciones entre países, para la construcción de una sociedad fraterna, una sociedad mundial y una sociedad en lo local, en lo regional, fraterna, solidaria, inclusiva para todos, y no que sigamos en esta vorágine que, bueno, vamos a terminar matándonos unos a los otros, comiéndonos los unos a los otros, y sobre todo aumentando la pobreza, la marginalidad, y que al final no va a beneficiar a nadie, sino todo lo contrario, porque lo que vamos es a exacerbar el conflicto y las tensiones actualmente existentes. Entonces, Guillermo, a mí me parece que el que la academia, así como decía nuestra eminencia el nuncio, que debería ser asumida la fraternidad como el núcleo central de la formación de los seminaristas, yo creo que la fraternidad, la amistad social y la propuesta del Papa Francisco en Fratelli Tutti debería ser objeto por lo menos de atención y de estudio en universidades, en centros académicos, porque creo que ahí está la clave para el fortalecimiento de la democracia y sobre todo el acabar con las amenazas que Guillermo ha expresado muy bien, que vienen marcando la democracia y acabando con la democracia en el mundo. Ese era mi comentario y bueno, y agradecer de nuevo a los focolares y al doctor Aveledo por tan brillante disertación. La verdad que ha sido una tarde muy provechosa. Gracias. Gracias, Virginia. Gracias, gracias. Lo de brillante es por cariño que me dice. Le damos la palabra entonces, ya volví. Le damos la palabra entonces a Ofelia Bella y luego hacemos la pregunta de Padre George. Y ya para terminar, porque ya son las 8:20. Bueno, muchas gracias. Para no perder tiempo, digo lo mismo que dijo Virginia. Gracias por todo. No sé qué la verdad es muy buena conferencia, profesor. Sí, lo que yo veo en mi vida a día y es lo que siento que está tratando de transmitir el Papa bueno, por supuesto, es exhortar a que el mundo sea más humano, sencillamente tratar de entender personas que están en condiciones, bueno, que son difíciles y es difícil que en esas condiciones, es difícil pretender que en esas condiciones puedan lograr lo que otros esperan que logren, ¿no? Porque a veces, yo lo he dicho, cuando yo voy, por ejemplo, me invitan a las conferencias de los liberales, por ejemplo, yo tengo muchos amigos ahí y me invitan y yo voy, los escucho y se los he dicho, les he dicho, ustedes tienen que, vamos a decir, hay que tratar de encontrar un nuevo lenguaje, una nueva manera, pues, tiene que ser un poco más sensible, ¿no? Más, o por lo menos ver que en el otro no da, no porque sea flojo a veces, por supuesto flojos podemos ser todos siempre,
pero a veces hay condiciones en que las personas no dan más, no porque sean flojos, sino que es que de verdad no pueden, no saben cómo hacer, cómo ganar más, cómo salir de ese estado. Y es lo que a mí me ha parecido entender en el mensaje de, ¿no? Un poco tratar de sensibilizar un mundo, porque a veces acciones que yo he visto, pues en gente cercana, incluso en propia familia, es que bueno, inmediatamente, no, que bueno, que el Papa y la teología de la liberación, Papa comunista, como dice el profesor Aveledo, igualito, ¿no? Yo lo tengo que defender y explicar en qué consiste el mensaje que yo creo que está dando, ¿no? Que pienso que es eso, un mundo que está muy, bueno, sí hay gente que está en muy condiciones para ganar y trabajar y ser eficiente, pero a veces esperan que el otro, o presuponen que el otro tiene las mismas condiciones que ellos tienen. Y pienso que esa insistencia de él en que a veces, porque bueno, a veces lo digo, a veces mi propio hijo, él ha cambiado ya, a veces me dice, pero Papa Francisco habla tanto de que hay que regalar a los pobres y que trabajen, o sea, eso lo veo en él y él ha cambiado, gracias a Dios, pero y en muchos otros, ¿no? Y hay que enseñar a trabajar, sí, pero a veces a sacar de condiciones, y creo que ese es el mensaje de él, pues hay que tener la sensibilidad de por lo menos ver que ellos mismos no podrían salir si no se les da una mano. A veces, bueno, ¿qué tiene de malo regalar? Regalar no es hacer al otro dependiente. Si le regalo siempre, bueno, sí, pero hay que hacer ambas cosas, ¿no? Y pienso que eso es algo, como dice el profesor Abel, que nos gusta. Nos gusta escuchar que, porque bueno, uno sí está muy apurado siempre y no ve a los más necesitados a veces y pueden estar muy cerca, ¿no? Y bueno, creo yo que ese es el punto. Y sí, se lo he dicho a los liberales, bueno, tienen que introducir en sus conferencias y en sus grupos de gente, pues a otros que sepan interpretar más qué es lo que él está tratando de transmitir, porque no es que está negando la libertad o el, no sé, o el libre comercio, sino que bueno, hay gente que no puede dar y a veces da gratis, eso está bien, está muy bien, a veces regálale al que no tiene. Sí, yo creo que eso es, bueno, algo que sí me preocupa y que veo que eso no lo leen y ya lo llaman comunista, ¿no? Mm. Bueno, nada, era una, ya. Es muy cierto, yo creo que hay que acercar aquellos elementos que tenemos en común. Con el liberalismo, por supuesto, el énfasis en la libertad y, por ejemplo, en el tema ambientalista, suelen ser muy críticos liberales y libertarios de esas prescripciones por cómo afectan al libre mercado, pero hay unas pequeñas corrientes del libertarismo verde en Inglaterra, en Estados Unidos, que pueden ser una orientación en ese sentido. Y hay una cosa que esto ya es con esto fastidio a algunos estudiantes, pues quienes han sido mis cursantes, y quizás es un tema, uno no trata de hacer de púlpito en el salón de clase, como no debe ser. No trata de evangelizar en el salón de clase, aunque yo recordando algunos profesores sí lo hacían, los más ideológicos quizás, pero tenía recuerdo con John Locke y muchas veces se habla de John Locke y solo se habla del segundo ensayo sobre el gobierno civil, y en el primer ensayo sobre el gobierno civil, que nadie lee, Locke dice que uno de los límites a la propiedad que están delineados en el segundo ensayo es la pobreza. Es decir, si yo veo un hermano mío que está menesteroso, yo lo atiendo. O sea, yo no puedo vivir tranquilo si mi hermano está menesteroso. Está allí en el primer ensayo, pero nadie se lee el primer ensayo. El segundo ensayo es el que reina, el famoso lema lockeano. Así que no, si mi estilo de vida afecta a mi hermano, obviamente algo no estoy haciendo bien. Vale. Bueno, este ha sido uno de los conversatorios, yo sabía, más largos e interesantes que hemos tenido. Bueno, todos han sido interesantes, pero este es uno de los más largos por la cantidad de intervenciones y por lo rico de la conversación. Tenemos unas últimas 2 preguntas que vamos a hacer. Se las voy a hacer las 2 juntas para completar, ¿no? Para poder cerrar.
Padre George le pregunta cómo podemos llevar Fratelli Tutti a los políticos venezolanos. Y Carolina Tarnowska dice, ¿es válido pensar que la fraternidad llegará a ser parte de la agenda de las naciones si empieza a ser mi agenda personal? A veces queremos cambiar las cosas, cambiar a los gobiernos. Vale más bien buscar los espacios en los que podemos cambiar las formas de relacionarnos, de construir comunidad, reconociendo al otro, aceptando al diferente. Las dos preguntas van en sentidos opuestos, pero creo que son complementarios. Una, ¿cómo podemos ver al liderazgo de estas ideas? Yo terminé diciendo hace un rato que nosotros podemos hacernos líderes y, por supuesto, el ejemplo personal y la visión de cambiar nuestra propia vida, que es lo más chocante que cuesta, porque es muy fácil pontificar sobre el mundo, pero es más difícil cambiar el propio estilo de vida. Es como podemos comenzar en ese sentido, entender cómo mis acciones afectan al otro, no solo que no le estoy dando, no solo que no le estoy sirviendo, sino cómo afectan en general al otro, a los otros y a nosotros. Y ahí hay elementos de nuestro estilo de vida que estamos llevando y que nos hacemos dependientes y frágiles en ese sentido. No dependientes en un sentido positivo, en un sentido de comunidad, sino dependientes en el sentido que cada vez somos menos autónomos en nuestra capacidad de decidir, en nuestra capacidad de consumir, etc. Entonces, sí, yo creo que ahí hay un ejemplo. ¿Cómo entonces hacer esto con los políticos? Bueno, el político, ¿por qué se une a la política? Yo creo que uno de los mensajes de esto, y al fin y al cabo tenemos al patrono de los políticos de Santo Tomás Moro, ¿por qué decidió servir? Y perdónenme que voy a hacer una pequeña digresión. Yo, a veces, en uno de los clásicos que se estudia en pensamiento político en todos los sistemas universitarios, quizás el único católico que se usa normalmente es Santo Tomás Moro, se lee Utopía. Y el tema con Utopía es que se le lee típicamente marxistamente, esa es la lectura, pues la igualdad, y nos enfrascamos en eso. Y no en la primera parte, de nuevo, leer las primeras partes. El primer diálogo de Utopía, que es cuando están hablando Rafael y Clodeo y el ficticio Rafael y Clodeo y el ficcionalizado Tomás Moro. Rafael y Clodeo dice, bueno, yo como sé tanto del mundo y sé tanto de las cosas, ¿por qué yo voy a atender la política y servirle a un rey si los reyes son todos horribles y corruptos y sátrapas y crápulas y todo eso? Y Tomás Moro dice, bueno, usted dirá eso, pero yo siento que si yo puedo incidir en él, si yo puedo llevarle un mensaje, si yo puedo más o menos orientarlo, pues ya estoy haciendo algo. Muchas veces diferenciamos justamente al político de nosotros, y eso no sé si es lo correcto, pero además se nos olvida que el político, como Tomás Moro, está diciendo, yo lo que voy a hacer es a servir. Y estar en una posición de servir implica lograr estar en esa posición. Para Tomás Moro eso fue una decisión trágica en última instancia en su vida, pero también que lo llevó a un gran poder. Pero ¿por qué lo recordamos como servidor? Lo recordamos como servidor justamente porque se entrega. Y quizás eso es lo que tenemos que recordar a nuestros hermanos que son políticos. Ellos entraron a la política, ¿por qué? ¿Para qué ser presidente de la República? Bueno, sí, posiblemente, porque todo el mundo quiere ser presidente de la República entre nosotros. Pero también, ¿para qué? Para servir. Porque yo tenía una insatisfacción con lo que estaba pasando. Porque hay otros modos de drenar la ambición. Hay otros modos de hacerse famoso. Hay ciertamente modos más fáciles de ser poderoso. Y ser rico, ciertamente. La política casi no lo es. Entonces recordémosle, así como recordamos el primer destello que los hizo ellos pensar, yo me voy a meter en el partido, yo me voy a meter en el centro estudiante, yo me voy a meter en este movimiento, yo me voy a meter en el consejo comunal, en la asociación de vecinos. Recordarles eso. Eso para los que conozcamos, porque por supuesto una cosa es decir, ¿cómo hacen los políticos? Bueno, que se la lean. Eso sería lo más sencillo. Pero ahí está gratis. Pueden hacerlo, pero el que conocemos en nuestra comunidad, nuestro alcalde, nuestro concejal, recordarle eso, porque no se metieron como San Agustín, Magna Latrocinia, no, hay un sentimiento de servicio. Uno lo ve en esos destellos y en la angustia de los políticos. Yo que creo que tienen ese elemento.
Sí, bueno, sabes que Chiara Lubich, la fundadora del movimiento de los focolares, define la política como el amor de los amores. Bueno, no habría pasado introducción a la política, pero sí, nos habrían castigado, pero a veces yo creo que en nuestras escuelas de ciencias políticas nosotros tenemos cierto cinismo en las escuelas de ciencias políticas, al fin y al cabo, eso no está bien. Sé como dice Virginia, tenemos que corregirnos un poquito. Bueno, yo creo que en definitiva este ha sido un excelente y muy nutritivo conversatorio. Les agradecemos a todos los que participaron. Tuvimos más de 30 personas conectadas. Ahorita pues ha bajado un poquito la conexión. A mí se me cayó varias veces la conexión. Tuve que ahora estar con datos porque se me cayó completamente internet. Le agradecemos muchísimo a los participantes, a el nuncio Monseñor Giordano por volver a estar con nosotros, al Movimiento de los Focolares y principalmente al profesor Guillermo Tella Veledo por esta extraordinaria tertulia que hemos tenido sobre política a la luz de la Fratelli Tutti. Ha sido un honor para mí. Muchas gracias. Gracias a todos. Les anunciamos la próxima, vamos a tener esta grabación en nuestro canal de YouTube. Están invitados a visitar nuestro blog y Lina, nunca me acuerdo bien cómo es que es el blog para recomendarlos a todos. Puedes anotarlo en el chat, porfa. Y en cuanto tengamos la próxima tertulia lista, el próximo conversatorio, el 13º conversatorio organizado, se los haremos llegar la invitación para que sigamos participando y sigamos construyendo la fraternidad que nos merecemos los seres humanos a partir de este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, saludos. Igual. Buenas noches. También. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludos, profesor. Cariño Víctor, profesor Laúd, buenas noches. Chao, Buenas Guillermo. noches y gracias, profesora Veledo, y la presencia de Monseñor. Gracias. Liberalistas por aquí. Chao, Abuna George. Chao. Chao, bendición, excelencia. Saludo. Al Focolar de Caracas. Chao. Padre George, saludos. Chao. George Mosul, de Maracay, ¿no? Sí, señor. Ah. Saludo. Entre nosotros Saludo. está la Amira Musi, la presidenta del Colegio Periodista de Aragua. Saludo, Amira. Qué bueno que estuvo acá. Sí. Saludos. 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 Chao. Soñidoro. Un comentario último. Díganme. Lo único que le faltó a la encíclica Fratelli Tutti era haber puesto en la portada